Y seguimos en Mujeres en Cambio, hoy con la parte 2 del tema violencia, un tema duro, pero un tema muy vigente porque cada vez son más los casos de violencia y sobre todo de violencia familiar que se conocen. La semana pasada estuvo en Posadas el doctor Jorge Folino, que es un perito que estuvo dando un curso auspiciado por el Colegio de Médicos de Misiones, y estuvimos hablando con él sobre el tema de violencia porque justamente fue el perito del caso Barreda. Vamos a escucharlo. El doctor Jorge Folino es médico psiquiatra, especialista en medicina legal, perito, y es uno de los especialistas que ha actuado en uno de los casos más emblemáticos de violencia familiar de la Argentina, que fue el caso Barreda. Vino a Posadas porque está dando un curso de medicina legal organizado por el Círculo de Médicos de Misiones, y aprovechamos para preguntarle, doctor, ¿qué es la violencia? La violencia nosotros la consideramos, como en términos generales existe actualmente un consenso en toda la comunidad científica, más allá de la medicina, como un fenómeno muy complejo, con múltiples dimensiones que interactúan para favorecerla o para evitarla, y con una complejidad tal que ninguna de las perspectivas resulta suficiente para explicarla. Así que, desde esa complejidad, podría ir sintetizándose como el producto de una interacción entre personas que tiene una expresión mínima, como podría ser cualquier tocada sin el consentimiento, o cualquier situación que en ejercicio de poder pueda incomodar al otro en una relación desbalanceada. O sea que es bien amplia la definición de violencia. Pues una definición de agresión ya ahí implica mucha más restricción, pero la definición de violencia es bien amplia. Así que es este fenómeno complejo, amplio y sumamente perjudicial para la salud individual y, por supuesto, para la vinculación legítima y consensuada entre las personas. Esa sería la primera aproximación bien amplia que se me ocurre. ¿Vivimos en una sociedad violenta, donde la violencia es casi tan normal que la vemos como invisible, no la vemos? Desde el punto de vista técnico, uno de los parámetros que hay precisos es el de la tasa de homicidios, por ejemplo, porque el homicidio es algo que es bastante registrable en todas las sociedades. Se pone más en evidencia. Tal vez la violencia que no es homicida, en una de esas está menos registrada, es menos visible, entonces existe subregistro y hace más imprecisa cualquiera de las apreciaciones que podamos hacer. En el caso de los homicidios, por ejemplo, le puedo ser preciso y decirle que desde principios de la década de los 70, fue aumentando. No demasiado regular, hubo un pico muy importante a mediados de la década de los 70, probablemente vinculado con la etapa de Guerra Fría, de guerra interna que tuvimos, de guerrilla e intervención militar. Después, durante la década de los 80 hubo algún altibajo y finalmente en la década de los 90 siguió aumentando paulatinamente las tasas de los homicidios. Entonces, como indicador de un aspecto de la violencia social, nos está diciendo, sí, parece que ahora está más violenta que antes. Pero de todas maneras es un indicador. Por ejemplo, de la violencia laboral en nuestro medio sabemos poco. Y uno de los problemas grandes que existe en eso que sí detectamos con precisión, como aumento de la violencia, es que hay un paulatino aumento en la involucración de menores. En este caso estamos hablando de los homicidios cometidos por menores. Lo que, si usted quiere, después puede trasladarlo a otras formas de violencia que pueden ejercerse sobre los menores cuando no le estamos dando la suficiente educación o le estamos dando la suficiente
orientación y el suficiente afecto como para criarlos sin que lleguen a la vida marginal y al homicidio, ¿no? Pero bueno, esos son otros aspectos. De hecho, lo objetivo es que hay mayor involucración de los menores en el homicidio. Y ese es un indicador muy grave para una sociedad porque es ni más ni menos la muestra de un descuido hacia el futuro de la sociedad. O sea que eso podría dar una visión pesimista. Pero bueno, hay otras tantas, especialmente con los menores, que son optimistas. Por ejemplo, que la sociedad cada vez reconozca más los derechos de los menores en el seno de su legislación, fundamentalmente. Ya está hablando de una sociedad que apunta a desarrollarse con menor violencia. Los homicidios en conflicto y los homicidios intrafamiliares tienen una frecuencia importante en nuestro medio. No existen muchos estudios que lo hayan profundizado como para compararlo con precisión. ¿Por qué no se categoriza demasiado precisamente los tipos de homicidios? Pero se llega frecuentemente al homicidio como modo de resolver un conflicto o como parte de la violencia intrafamiliar. La noticia es que existen diferencias y que la no violencia es posible. ¿Y cuáles serían esas diferencias? Diferencias en frecuencia. Es decir, que no en todos los lugares se es tan violento, que no todos los sectores sociales son tan violentos, que no todas las educaciones son proclives a la violencia y otras que son proclives a la no violencia, que no todas las interacciones determinan un aumento de riesgo de violencia. Entonces, lo importante es saber que si es que existen diferencias en la violencia, se van a hacer las cosas necesarias para tratar de obtener la menor violencia posible. Si nosotros nos quedamos en que simplemente existe en todas partes la violencia, ese puede ser un detalle, pero en realidad es una verdad de perogrullo. En todas partes roban, en todas partes matan, en todas partes violan, es decir, los seres humanos. Eso unifica decirlo de esa manera. Lo importante es señalar las diferencias. Si la tasa de homicidios en Noruega no alcanza al 1 por 100.000 habitantes anualmente y nosotros tenemos 10, 12 por 100.000 habitantes anualmente, por supuesto, en Noruega también se matan y acá también. La diferencia es esa, que allá se mata menos que acá. Eso es lo que debe valer. Y entonces todos propiciar esas educaciones o todos esos entornos, esas acciones que permitan la pacificación en nuestra sociedad, que es a lo que aspiramos.